¿Qué tal, Julián? Mira, quería Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? muy bien. Aquí, de hecho, tomando un café donde ponen uno de los procesos que podemos hablar hoy y aclararlo un poquito porque cada vez se ve más en los paquetes estos nombres que vosotros ponéis como científicos a los cafés y nosotros aquí tenemos que pensar, pero ¿qué significa todo esto, no? ¿Cómo podemos descifrar toda esta materia? Pero sí, realmente desde que nos conocemos, um, a mí personalmente me has introducido algo que yo no conocía, algo nuevo, y creo que muchas personas quieren entender un poquito mejor cómo funciona este mundo de la fermentación. Tú eres experto en la fermentación de café, bueno, eres bioquímico, bueno, luego cuentas un poquito si quieres, pero para introducir, nos conocimos en Colombia hace 2 años y medio, ¿no? Casi. Sí, yo creo que ya 3 años, Kim, nos conocimos en persona, porque digamos que yo te seguía por todas esas redes que existen y sobre todo porque hacía parte del grupo de estudiantes de estudio de café que había, digamos, buscado hacer la diferencia con lo que hacíamos en café, ¿no? Básicamente. Vía online y de ahí nos vemos presencialmente Ujú. y de ahí yo me acuerdo que estuve en tu estudio y me quedé, bueno, perdón la palabra, pero flipando, alucinando, se dice aquí, ¿no? Y digo, wow, pero todo esto yo no sabía que también existía en el mundo del café. Yo pensaba que era, bueno, un proceso lavado natural y ya está, ¿no? Ya más, bueno, el honey también estaba ya empezando a conocerse y yo viajé mucho a Brasil, vi cómo se hace, viajé a otros países también, pero lo que tú me enseñaste de ahí, de posibilidades y también lo que enseñaron en Tecnicafé, nos conocimos gracias a Ricardo Oteros y todo su equipo, realmente me abrió un mundo nuevo. Y yo creo que ahora, 3 años después, es casi pan de cada día. Todos los productores están empezando a hacer diferentes procesos, controlando sus fermentaciones. Hay cosas que se hacen muy bien, hay cosas que quizás no tanto. Y hoy a mí me gustaría hablar un poco contigo en esta media horita que podemos estar tomando un café juntos, de algunos de los mayores mitos que tú consideras que existen en el café, o perdón, en la fermentación. Y por otro lado, ¿cuáles, y esto sobre todo, cuáles son los mayores beneficios de empezar a controlar la fermentación? Y luego podemos hacer un pequeño, digamos, guiña hacia cuál es el primer paso para empezar a controlar. Porque tenemos preparado también una clase la semana que viene contigo y esto va a ser muy, muy, muy interesante para todos los que son productores, pero luego los comentamos más detalles. Pero primero, Ah, la fermentación. ¿Para qué es importante controlar la fermentación? Julián. gracias, Kim. Pues bueno, a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento, quisiera empezar por que primero eliminar uno de los mitos que tú mencionas, y es que la fermentación lo puede corregir también todo, ¿cierto? Si tenemos una materia prima, o sea, un café de mala calidad, y lo ponemos en una fermentación, pues seguramente modificaremos algunos aspectos o algunos parámetros y no necesariamente eso puede salir bien. En casos del azar podría salir bien, pero en otros podría salir muy mal. Entonces, uno de los mitos es que la fermentación es prácticamente todo en el café. En realidad no, en realidad son un montón de elementos que juntos hacen que tú puedas disfrutar de una muy buena taza de café. Es cierto que uno de los elementos de mayor importancia es la fermentación, pero es igual de importante que la fermentación, un buen proceso de fertilización, un buen proceso de selección y un buen proceso de manejo del fruto en el procesamiento. Entonces, en términos generales, creo que eso es unos mitos que tenemos que empezar a derrumbar en creer que la fermentación lo salva todo. Ahora, si dentro del proceso de fermentación hacemos procesos que inducen a la contaminación del producto, pues eso es otro cuento, ¿verdad? Eso ya está por fuera de lo que estamos hablando. En términos generales, yo creería que una fermentación bien hecha y controlada definitivamente va a mejorar el café, ¿cierto? Siempre que tengamos un café con mucho cuidado, que es como lo tienen la gran mayoría de caficultores, que son disciplinados, que hacen bien sus procesos de fertilización o que manejan diferentes metodologías de cultivos orgánicos, en fin, o sea, podemos lograr muy buenos resultados con eso. Y la fermentación ahí nos va a ayudar a tres elementos fundamentales cuando la controlamos. Uh -huh. La primera, pues básicamente es eliminar toda la posibilidad
de crecimiento de generación en la fermentación de compuestos patógenos, patógenos para el ser humano, o sea, que nos hacen daño. Es el primero, o sea, pongo un ejemplo, cuando fermentamos con piquia, la piquia produce una enzima que se queda pegada a los polisacáridos del grano, sea en el pergamino o sea al interior, que esa enzima es como un, digámoslo entre comillas, un antimicótico contra toda la variedad de hongos filamentosos. O sea, que un café que ha sido fermentado con un microorganismo levadura tipo piquia no va a generar en su estructura crecimiento de hongos, aunque la piquia es un hongo microscópico, ¿cierto? Entonces, lo que ha hecho la piquia que ha evolucionado, en su evolución ha logrado controlar el crecimiento de hongos que para ella eran competencia. Entonces, aunque son de la misma familia, los elimina con unas enzimas en particular. Entonces, mira que el control de la carga microbiológica está haciendo que yo tenga el control incluso del grano durante el almacenamiento, aun cuando no lo haga muy bien. Ahora, tampoco podemos exagerar, porque de todas formas hay muchísimas esporas de hongos muy agresivos que pueden terminar invadiendo el grano tarde o temprano. Pero nosotros hicimos un ejercicio acá y después de 2 años, 3 años, que habíamos fermentado una fermentación alcohólica con piquia, pues tuvimos muy buenos resultados esos 3 años en catación e incluso se ponía mejor el café. Entonces, es una invitación, por ejemplo, que empecemos a explorar el camino de tener cafés de gran reserva. Esos cafés que pueden ser bien fermentados, bien almacenados en atmósferas controladas y que podamos sacar como un buen vino unos años después, una reserva anterior de una muy buena cosecha, de un muy buen proceso, en perdón, en las condiciones ambientales ideales, que es lo que llamamos terroir. Entonces, es un café de altísima calidad. Yo creo que debemos empezar, y es otra de las recomendaciones o otra de las visiones que tal vez hemos tenido en el trabajo que hemos hecho contigo, Kim, es que tenemos que definitivamente llevar el café a la alta cocina. Y la alta cocina tenemos que darle elementos para que sea involucrado y se empiece a involucrar, ¿no? Porque es raro encontrar en un restaurante, incluso con estrellas Michelin, un buen café, porque todavía definitivamente no existe una cultura muy amplia en este sector. Mira, una cosa, porque aquí hay personas que son seguramente baristas, amantes, pero también hay productores. A mí me gustaría saber en los comentarios quiénes sois productores de café y pon productor fincatal o algo y país para que podamos hacernos una idea. Porque aquí, si hablamos de términos, digamos, científicos, de alguna manera, sí, tú eres también experto en trasladar este conocimiento hacia personas que nunca han escuchado de esos términos, ¿no? Tú les mencionas mucho porque sabemos que es importante que nos empiezan a sonar estos conceptos y que podemos elevar lo que dices, el nivel y poder comunicar con otras personas que tienen conocimiento de la gastronomía, por ejemplo, a alto nivel, pero es importante empezar a entender cuál es el principal, porque mira, yo cuando estábamos hablando aquí, yo pensaba hace 5 años, yo no sabía de la parte de la fermentación dentro del café. Sabía que durante el lavado había una fermentación y ya está. Y nosotros no hablábamos más de esto, ¿sí? Ahora acabo de mencionar algo que es, hay que tener cuidado que tampoco la fermentación no lo hace todo, ¿sí? Es decir, hemos ido de un extremo de no saber que la fermentación tiene un impacto, por lo menos yo hablo de mi parte, ¿sí? Y creo que de muchos baristas, muchos profesionales, muchos compradores de café también, de no saber nada hasta casi ponerlo como la solución para todos los problemas que tenemos, ¿sí? Y esto está muy bien porque pones como en 5 años como un extremo a otro, ¿sí? Entonces volvemos digamos, al entremedio, y para alguien aquí que es un productor y que está empezando a escuchar estas terminologías y le están diciendo, oye, quizás una fermentación controlada, ¿cuál sería para ti como el primer sí, concepto que te gustaría aclarar hacia ellos para que sí empiecen a escuchar, pero que lo tomen un poco con cuidado por no caer en sí, estropear una parte de la cosecha cuando realmente es un tema bastante delicado? Me imagino. A ver, lo primero es entender qué es una fermentación. Entonces, vamos a remitirnos a Luis Pasteur, que es el padre de la microbiología y uno de los primeros que investigó en fermentaciones. Luis Pasteur decía claramente, para que haya fermentación no debe haber oxígeno.
y hacía referencia a la fermentación alcohólica en particular, que se llama fermentación alcohólica no por un mito que anda por ahí, que es que se le pone alcohol en la fermentación, ¿cierto? Que es una equivocación, porque no hace falta más utilizar el teléfono celular para investigar que para otras cosas. Entonces, la fermentación alcohólica se genera porque hay un microorganismo que se llama levadura, incluso algunas bacterias y algunas algas, que toman los azúcares y los transforman en alcohol y CO2. Eso es una fermentación alcohólica. Se llama así por el producto que se genera a partir del metabolismo de las azúcares. ¿Para qué utilizan las levaduras el azúcar? Para producir energía. ATP, eso es adenosintrifosfato. Eso lo podemos resumir en palabras castizas, digamos, dice mi madre, como energía, energía química, la que nos permite mover, pensar, cierto, sentir. Esa energía, las levaduras también la necesitan para hacer sus procesos metabólicos internos. Entonces, ellas, a partir del azúcar, producen energía. Entonces, en esa producción de energía, pues se generan unos compuestos, como los desechos nuestros después de alimentarnos. Tenemos unos desechos, ¿cierto? Ahora, la levadura, sus desechos son CO2 y etanol, o sea, alcohol. Muchos dicen, de manera equivocada, que en el café no queremos la fermentación alcohólica. Error craso. En el café siempre se presenta. Siempre se presenta en una fermentación convencional, como la que hace cualquier persona, donde pone el tanque ahí, y ahí se presenta fermentación láctica, fermentación alcohólica, procesos oxidativos, fermentaciones ácido mixtas, y si se extiende demasiado el tiempo, esa carga microbiológica va cambiando y va haciendo un proceso de sucesión que al final puede generar una fermentación butírica, una fermentación metánica, y podemos llegar a procesos de descomposición muy avanzados en los que ya no tenemos, por ejemplo, fermentación, sino otro tipo de procesos, y como son los putrefacción. Sabores, errores, digamos, esos sabores defectuosos que percibimos dentro del exacto, exacto, okay. Exacto. Cuando se degradan las proteínas en ausencia de oxígeno, se llama putrefacción. Luego se pueden degradar los lípidos en ausencia de oxígeno y se llama enranciamiento. Y entonces no siempre va a ocurrir fermentación. Entonces yo puedo decir, por eso el tema de corregir el vocabulario que utilizamos. Yo hice una fermentación anaerobia de 400 horas, dicen las personas dentro de sus conocimientos. Entonces yo le diría a esas personas, a ver, usted no puede hacer una fermentación de 400 horas por 3 razones fundamentales. La primera es que los microorganismos normalmente, si son levaduras, pueden estar activos entre 7 y 14 días. Ajá. ¿Listo? Per se, a los 14 días paró su fermentación. No hubo más fermentación. ¿Qué puede ocurrir en eso? Lo otro que estoy diciendo, como había ausencia de oxígeno, empezaron otros microorganismos a descomponer otros compuestos presentes. ¿Cuáles compuestos? El alcohol que se produjo en la fermentación alcohólica, el CO2 que se produjo en la fermentación alcohólica que está encerrado en el recipiente, ¿cierto? Otros compuestos presentes en el grano, como polisacáridos, entonces aparecen hongos y se generan unas natas blancas en ese proceso de fermentación, entre comillas, que ya dejó de ser una fermentación. Hemos visto algunas fotos, ¿verdad? Exactamente, entonces esas son fotos que que hemos visto, que tú me has enviado y que hemos compartido y que hemos hecho algunas recomendaciones. Son fotos de cafés ya en estado de descomposición de proteínas o putrefacción. Entonces, miren que ahí estamos, es posible que eso genere buenos sabores, porque todos esos líquidos, ¿cierto? Se combinan un montón de compuestos que al final generan buenos sabores. Pero el problema es que esos buenos sabores tienen una pequeña molécula, una micotoxina que se genera y que generan estos microorganismos, aspergillus principalmente, que puede ser una aflatoxina, puede ser una citrinina, puede ser una ocratoxina, que generan en el ser humano daños irreparables en su salud, ¿cierto? Entonces, miren que creo que lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a innovar, a cambiar lo que estamos haciendo, es saber qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Yo creo que una recomendación para todos los caficultores es no hagamos lo que el otro nos dijo que le funciona a él y que le hizo. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos el mismo resultado, la primera. La segunda, porque muchas veces lo que está haciendo el otro no está bien
y lo que él está haciendo es intoxicando lentamente a sus clientes. Recuerden que como caficultores, yo como caficultor, somos caficultores, ¿cierto? No queremos envenenar a nuestro cliente. Lo que queremos es darle salud. Qué chévere entregarle salud, más compuestos de antioxidantes que estén en ese café, ¿cierto? En esos cafés naturales donde hay muchísimos compuestos antioxidantes o en los cafés verdes lavados, bien procesados, en los que hay muchísimos compuestos antioxidantes, que al final no se degradan totalmente en la tostión, como tampoco se degradan en la tostión las toxinas de las que hablamos, ¿ven? Entonces, creo que esa es la recomendación. Entonces, la primera recomendación de la que hablábamos, que les decíamos, o de lo que nos puede generar el no controlar la fermentación, es el crecimiento de microorganismos que no son buenos. La otra cosa que puede ocurrir es que Aquí, podamos deteriorar Julián, el sabor. ¿puedo interrumpir un momentito antes de Sí, que vayas al claro que siguiente sí. punto? Porque aquí dice un compañero nuestro, pregunta si esos microorganismos no quedarían eliminados con la filtración por temperatura del agua. Esa es la pregunta. No. Pues, lo que pasa es que los microorganismos, digamos, tú puedes hervir el agua, ¿listo? Pero para eliminar los microorganismos tenías que hervir con el agua el café. ¿Mm? Porque los microorganismos están en el fruto del café. Y esos microorganismos son difíciles de eliminar. Son tan difíciles de eliminar que cuando ustedes ven en la televisión que les muestran un agente desinfectante, dice, elimina el 99.9% de las bacterias. Y Hay justo un en ese 1%. 0,1% estaba la cosa que te hace daño, ¿verdad? Entonces, digamos, es que como no hemos concebido el mundo microscopio, lo que el jabón dice es que es imposible desinfectar completamente porque de 10 trillones de microorganismos que hay en tus manos, solamente eliminas el 99.9. Bueno, de 10 trillones, ¿cuál es el 1%? Son millones de microorganismos. Entonces, ¿cierto? A veces nos dejamos enredar por el tema comercial, siendo Eso que es muy bueno, eso es muy bueno. Así no lo tenía previsto. por eso es Tenía que que el haber puesto tapabocas, el barbijo, ese no sirve. 99,99999999999. Y de ahí sí, ¿no? Ujú. Eso. Vale, vale, vale. Qué bueno. Bien. ¿Cuál era la segunda? Porque yo te interrumpí, pero bueno, si veo una pregunta aquí interesante, Sí, sí, está bien porque son importantes aclararle a nuestros amigos que están viéndonos cuáles serían Y de sus, hecho, voy a hacer sus una inquietudes. interrupción aquí. De hecho, para los que quedáis aquí hasta la final, algunos han preguntado para colgarlo en Instagram, lo vamos a dejar colgado también. Pero para los que quedáis aquí, estad atento y mira nuestra biografía aquí arriba, porque de entre muy breve vamos a hacer una clase con Julián, que va a poder acceder, va a ser una clase de pago, va a ser un importe muy simbólico, pero ahí va a explicar ya más en detalle cómo hacer esta desinfección, pero de manera seguro y de manera fácil de implementar. Entonces, Sí. quedaros hasta el final. Pero bien. La idea es que les enseñemos a hacer un pequeño equipo que permita desinfectar el grano cuando entra a la planta. Entonces, el primero es saber lo que estamos haciendo, corregir nuestro lenguaje y saber, por ejemplo, que hablábamos hace un momento, que existe una fermentación alcohólica y esa fermentación alcohólica es porque un microorganismo produce alcohol. Que existe una fermentación láctica y que esa fermentación láctica es porque el microorganismo produce ácido láctico y está desdoblando los mismos azúcares. Entonces, la fermentación láctica va a dar unos atributos, la fermentación alcohólica va a dar otros atributos, pues resulta que no todo funciona igual, y esa es la segunda cosa. Entonces, el hecho que a mí me haya funcionado muy bien una fermentación láctica no quiere decir que a todo el universo de caficultores le funciona la fermentación láctica. No, porque resulta que trabajamos con diferente materia prima. Entonces, lo primero que explicamos, o que quiero explicar, perdón, del alcohol es el alcohol es un solvente orgánico. Él ingresa a todas las membranas biológicas y puede ingresar muy adentro de la semilla. ¿Listo? Eso es el alcohol. El ácido acético no es un solvente orgánico, pero es un ácido. Y el ácido tiene la alta capacidad de oxidar. ¿Qué quiere decir eso? De romper y cambiar formas de estructuras. Entonces el ácido rompe todas las moléculas. Ustedes han visto que cuando uno hace una fermentación, sea láctica o alcohólica, se liberan ciertas sustancias y el mosto donde estuvo ese grano fermentando es de un color rojo o de un color asociado al tipo de grano que tuviésemos allí. Cuando se hace la alcohólica, el color es menos intenso, es más un vino rosado, ¿cierto? Pero el otro es muchísimo más agresivo con la fermentación alcohólica, con la fermentación láctica, perdón. ¿Qué quiere decir eso?
que el ácido láctico está rompiendo estructuras y esas pequeñas estructuras de antioxidantes incluso alcanzan el pergamino y también alcanzan la almendra por transporte, digamos, o por hidrólisis, por presencia de sustancias que están haciendo intercambio en ese grano que aún está vivo y que se pueden dar pequeños intercambios. No podemos transferir azúcares porque el azúcar es más grande. Recuerden que el azúcar la estamos cogiendo y la estamos cortando en fragmentos y esos fragmentos son los que ingresan. ¿Me decías, Kim? ¿Quieres decir que cuando este ácido puede penetrar, digamos, al grano directamente y no está bien controlado, puede llevarse consigo otros microorganismos o otros... No, más que otros microorganismos, sería otras sustancias. Sustancias que no son... Vale, ok. Exacto, porque los microorganismos son malos, digamos, cuando estamos almacenando el café para secarlo y que crecen aspergilos o crece algo, quiere decir que no secamos bien. Y como, perdón, no secamos bien, pues hay crecimiento de estos microorganismos que pueden alterar el producto. Pero ahí ya serían sustancias las que está llevando. Entonces, ¿qué sustancias? Compuestos antioxidantes, compuestos polifenólicos, compuestos flavonoides, terpenos y un montón de cosas que se están generando en estos procesos de degradación enzimática o por hidrólisis o de oxidación o de fermentación. Entonces siempre vamos a afectar el grano, por eso la fermentación modula sabores y aromas. Si eso no pasara, pues no pasaría y no tendríamos que fermentar, pero pasa. Entonces, el segundo error al que me refería es decir que también la fermentación láctica no sirve porque, digamos que a todo mundo no le funciona, ¿cierto? Y la otra es no tener control. Cuando fermentamos sin control, tenemos que esperar lo que el azar nos dé, ¿cierto? La carga microbiológica que por azar llegó ahí y generó ese resultado. Para la siguiente vez que lo hagamos, el azar nuevamente va a determinar eso que está ocurriendo ahí. Entonces, lo que yo les digo es no dependamos del azar, ¿cierto? Debemos controlar. Cuando tú lo has dicho en varios cursos de expreso, de preparaciones de filtrados, de muchas de las cosas que tú enseñas, que sin datos no tenemos cómo saber dónde fallamos. Sin datos no podemos mejorar. Sin datos no podemos estandarizar. O sea, que necesitamos datos. Y nosotros acá deberíamos generar muchísimos datos, ¿cierto? Para poder, digámoslo así, poder tener un control real sobre mi proceso de fermentación. Entonces, esos tres elementos que se están manejando, digamos, de manera equivocada en el mercado, tal vez porque hemos cometido errores en transmitir la información, porque no hemos querido estudiar un poquito más, o sea, por las razones que sean, ¿cierto? Debemos corregirlas. Entonces, eso es un ejercicio. Nos ponemos siempre tan emocionados los baristas de todo lo que nos viene, de que de repente la transmitimos como una, no sé, expectativa de que, uy, con estas fermentaciones ya va a salvar, ¿no? Sí, el tema. exacto. Y todo el mundo de repente en 5 años, o en 3 años, ¿no? Lo que realmente está poniéndose más popular. Todo el mundo, ¿no? Está empezando a buscar la información. Entonces, quizás es por este crecimiento rápido que, bueno, se hacen errores que se tienen que cometer para aprender y luego se ajusta nuevamente. Me imagino que es algo así, ¿verdad? Algo así, sí. Digamos que como lo vemos nosotros, nosotros no tenemos la última verdad, es como lo vemos. Y es que últimamente se ha generado un movimiento que ve como la solución al problema del caficultor en el déficit de precios en este tipo de ejercicios. Entonces todo el mundo quiere hacer para que le compren el café muy costoso. Y resulta que el mercado de los cafés de especialidad no es así. Digamos que en cafés de especialidad lo primero que tienes que hacer es tener un cliente. Yo creo que es lo primero. Y decirle a ese cliente, ofrecerle esto es lo que yo puedo producir. Pero entonces muchas veces le ofrecemos al cliente, que es lo que está equivocado, 3 procesos que yo hice la primera vez, los 3 me dieron muy bien y el cliente le encantan, me los compra y la siguiente vez él me dice, quiero los mismos perfiles y tú no los puedes sacar. Entonces, ese problema de no ser disciplinados en la implementación de los conceptos que la humanidad ha manejado para el desarrollo de todos los alimentos y que es la estandarización de sabores de un producto. ¿Cierto? Cuando tú vas a un restaurante de muy alta calidad, te quieres comer el mismo platillo que te encanta a ti, digamos un salmón no sé qué, pero que sepa igual, no quieres un salmón
que sepa atún, ni un atún que sepa trucha, ni, no, ¿qué quieres? ¿Cierto? Necesitas estandarizar una cocción, un montón de elementos que los chefs de alta cocina lo tienen muy claro. Y que nosotros en café, por ejemplo, los maestros tostadores, deben tener claro para desarrollar, deben volverse unos desarrolladores del producto, no unos catadores, buscadores de defectos para eliminar las posibilidades de un buen precio para un café que en algún lugar del mundo les gusta, ¿cierto? Entonces, pero eso está asociado a esa misma moda de repetir lo que el otro dice. Entonces, por eso es que vemos aún, a pesar de que hemos tratado de hacer un ejercicio de mejora del vocabulario técnico para poder estar a los niveles que queremos estar y a los niveles que queremos vender nuestro café, seguimos viendo instituciones y que se siguen fundando instituciones de muy alto nivel que van a empezar a ser un referente porque quien lo antecede o quien lo funda tiene un renombre a nivel mundial, que siga hablando de fermentación anaerobia, que siga hablando de fermentación aerobia, siendo que si lo vamos a hacer técnicamente, hay fermentación alcohólica, fermentación láctica homofermentativa, fermentación láctica heterofermentativa, fermentación ácido mixta, fermentación butírica, fermentación propiónica, fermentación metánica y fermentación maloláctica. Esas son las fermentaciones que tenemos. Hay procesos oxidativos puros donde el microorganismo lo que hace es respirar y oxidar ese compuesto, como lo hace la E. coli con la ribosa para producir ácido acético, o como lo hace Acetobacter acético con el alcohol en presencia de oxígeno para producir también ácido acético, ¿cierto? Entonces, miren, que suena raro todo eso que estoy diciendo para muchos, pero en realidad estoy diciendo nombres que hoy vinagre, ¿cierto? Producimos vinagre y consumimos vinagre, hacemos yogur o kumis y tomamos yogur, y ahí están esos compuestos que estoy mencionando, ¿cierto? Hay unos quesos que tienen algunos microorganismos como el Propionibacterium, que a nosotros en América no nos gusta porque el sabor es a descompuesto. Nadie quiere un sabor a descompuesto. Hay lugares de Europa que les encanta, ¿sí? Entonces, en el café no podemos tener esos sabores, o tal vez al europeo que le guste el sabor, pues funcionará, pero tienes que hacer el aislamiento del microorganismo, ¿cierto? Y poder tener el control para siempre sacar ese sabor en particular, que me parece que hay un fruto en una región de Arabia que les gusta mucho y se puede lograr algo con eso. Pero tengamos control, pero no nos inventemos en las bolsas fermentación anaerobia de 400 horas, porque primero, diga proceso anaerobio, si quiere, 400 horas, eso es un proceso, porque es un proceso que fue anaerobio, no hubo oxígeno, pero debe tener usted la posibilidad de medir dentro del bioreactor la disponibilidad de oxígeno, para usted saber que en verdad no hubo oxígeno. O sea, ser honestos en lo que hacemos. Como por ejemplo, yo puedo producir un café, ¿cierto?, que sabe a tutti frutti de fermentación láctica. Es verdad, y es un café de variedad típica que sabe a sandía, sabe a fresa, bueno, sabe rico, a frutos tropicales. Pero hay un café que podemos hacer también, ¿cierto?, que le aplicamos una fruta y sabe a esa fruta. Entonces, ser honesto, decir, mire, este no es un café que tiene solo café, le hicimos una adición de una fruta, ¿cierto? Esa honestidad creo que nos está faltando un poco. Entonces, digamos como la lección puntual es, yo quiero tener a mi cliente contento, que a mi cliente me pague bien, muéstrale que estamos haciendo las cosas bien, que tienes unos cafés que has modulado con frutas, que tienes unos cafés que has modulado con hierbas aromáticas, que tienes unos cafés que has modulado con maderas nobles, pero también tienes unos cafés de fermentaciones puras, una fermentación alcohólica pura, una fermentación láctica pura, una mezcla de estas dos, o una mezcla de estas dos más un proceso oxidativo acético. En fin, o sea, que yo tenga la posibilidad de darle al cliente una serie de combinaciones, una serie de productos honestos, que al final lo que van a hacer es que me van a dar a mí un buen nombre, yo voy a poder garantizarle porque tengo control unos resultados siempre a ese cliente y al final todos felices. Sobre todo garantizando algo que yo insisto mucho y que nuestra empresa ha insistido, que fue una de las razones por las que arrancamos en este mundo del café, aunque ya teníamos café sembrado en la finca y arrancamos en el mundo del café, fue por la inocuidad. El saber que pudimos extraer ocratoxina de un café comercial en un laboratorio de genética y con eso le hacíamos y le inducíamos tumores a ratones y a sus hijos, fue lo que ese ejercicio de formación en la universidad en la que yo estudiaba fue la que nos llevó a pensar, bueno, tenemos que pensar que en el café de alguna manera. Lo que aprendimos del vino, en la fermentación controlada del vino,
eso también nos sirven algunos elementos para tener acá, como el tema del manejo del fruto y la desinfección, que será un tema que trataremos, porque la desinfección del fruto no es para no hacer fermentación, sino para poder tener control sobre la fermentación. Ya. La desinfección del fruto con algo que no haga daño, que no genere efecto residual y que en la fermentación no nos genere compuestos tan tóxicos como las agrotoxinas. Ya. Puede pasar cuando desinfectamos con hipoclorito y hacemos una fermentación seguida alcohólica, que generamos compuestos organoclorados que son terriblemente dañinos para el ser humano y para la naturaleza en general. Entonces, miren que son, la invitación así general es, seamos diligentes, estudiosos. Yo he tenido muchos estudiantes acá en mi laboratorio, que queda aquí en mi casa en Colombia, porque hay mucha gente diligente y estudiosa que quiere hacer las cosas mejor. Incluso empresas reconocidas con un nombre que quieren cambiar cosas para mejorar, ¿cierto? Han tenido con nosotros, Kim, nuestros cursos, estudiantes que hemos tenido particularmente desde Japón hasta Argentina, ¿cierto? Y pasando por muchos lugares de Oceanía, en los que han visto una diferencia, los resultados increíbles de la India con Mark Tormo y su hijo, cosas que nosotros hemos de alguna manera puesto nuestro granito de arena para que unas familias tengan unos resultados impresionantes con lo que nos contaba Don Mark. Entonces, miren que se puede con disciplina y siendo, lo que digo yo, diligentes, siéntese a leer. Uno a veces pierde el tiempo, yo también lo he hecho, y entonces se sienta a ver el Instagram y pasa una hora viendo, ¿cierto? Y uno esa hora la pudo haber aprovechado para ver cómo mejoro mi café desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico. Yo creo que nos falta estudiar un poquito más. Tal vez dirán que soy muy nerd, pero yo creo que es fundamental, es necesario Ujú. al final, señor. Sí, sí, no, 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 es por eso que estamos aquí hablando de esto yo creo que cerrar esta charla con estas palabras casi, sí, no lo puede hacer mejor, entonces yo voy a caer y vamos a despedirnos porque realmente has hecho ahí una buena introducción. Yo tenía quizás un par de así cositas para personas que quizás sí, están en el otro lado y son parte de compradores, por ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, tengo aquí un café que he recibido de nuestro amigo Paul Sabulesco, que me envió una muestra para probar en Espresso. Y aquí en el paquete, y me gusta, aquí ponen, por ejemplo, simplemente, mira, arábica anaeróbica. ¿Sí? Es decir, Perfecto. es ya, bueno, tomando resultados a las clases que das, pero cuando ponen anaeróbica realmente, ahora como consumidor, podemos entender todos estos procesos o todos estos tipos de fermentación que acabas de mencionar, podrían haber estado ahí, es decir, es como decir arábica lavado, pero un poquito más específico diciendo que han hecho un proceso en... Un proceso anaeróbico, que seguramente tuvo alguna fermentación y dependiendo del tiempo sabremos también qué pasó. Si fue una, digamos que lo hizo 7 días o lo hizo entre los 4 y los 7, ahí podemos hablar de que hubo una fermentación. No sabemos cuál, porque eso puede variar de acuerdo a las condiciones del medio, de acuerdo al pH, de acuerdo a ciertos compuestos presentes, ¿cierto? Entonces, sí, es importante, digamos que ya hemos ido puliendo el tema para darle mejor información o información más precisa. Por ejemplo, ahorita tenemos un cliente para Estados Unidos y ese cliente de Estados Unidos le vamos a entregar incluso la curva de fermentación para que él vea que es un trabajo diferente, que se hizo con un microorganismo, que se hizo en un bioreactor. Porque él está pagando más porque el producto es inocuo, más que Correcto. porque Sí. el producto tiene un perfil. Sí es un perfil de tasa 86, 87 muy bueno, pero lo que sí es cierto es que es un perfil con un control de un microorganismo, de una levadura, ¿cierto? Llamada Saccharomyces cerevisiae, obtenida y aislada del mismo grano de café, y con esa se hizo la fermentación y el resultado fue interesantísimo porque es un café natural con unas notas increíbles, Si lo catado ponen en varios así, lugares. si lo Entonces, ponen chévere. así O en sea, la descripción de un café, esto ya aumenta el valor percibido, pero un montón, ¿eh? Depende con quién lo hables, pero bueno, ya solo esto, bueno, pum, mucho más valor. Mira, aquí hay exacto. pues, varias personas que preguntan cuándo vuelven los cursos de fermentación, dónde podemos aprender más. Excelente, bueno, hay varias preguntas también. No creo que podamos responder a todos aquí ahora, pero sí quería advertiros anticiparles que la semana que viene, es la semana que viene, ¿verdad? Sí, la semana Sí, que viene. señor, exactamente dentro de 8 días.
correcto. Entonces el viernes exactamente, a la misma hora creo que incluso lo hemos A programado. la misma hora. Correcto. Vamos a hacer una clase, ¿sí? Con Julián. Ahora va a explicar un poquito más sobre la clase que va a dar, pero va a ser una clase porque aquí hay personas que dicen, quizás la disponibilidad para productores, para comprar, ¿no? O acceder a toda esa información a veces es un poco más complicado. Y se entiende, pero también hay que saber de que realmente con solo hacer una de las cosas, una de las técnicas que tú has enseñado en nuestro curso de fermentación extendido, ¿no? Un poco más amplio, pero solo implementando una cosa ya puedes tener un resultado impresionante. Me acuerdo incluso de Luis García aquí de Guatemala, que nos comentó que solamente hice este primer paso hasta ahora, que está todavía en proceso de implementarlo el resto de los pasos, pero y ya le ha subido un par de puntos en cata, ya está en una taza más limpia, etc. Y esta es justamente la clase que queremos compartir con vosotros la semana que viene. Si estás interesado, ahora Julián va a explicar un poco en qué consiste, pero entra en nuestra biografía, es decir, aquí cliqueas Kim Barista, entres ahí y ahí hay un enlace que es estudiodecafé.com. Si cliques ahí, hay varios botones y abajo de todo hay un botón que es fermentación café, masterclass fermentación café. Ahí te inscribes con tu email y nosotros te enviamos el enlace cuando abrimos las inscripciones, ¿vale? Entonces, esto primero quería adelantar. Y sí, ¿qué importancia tiene este primer paso que tú, sí, que tú enseñas? Y en la industria del alimento no es nada nuevo, nos comenta siempre, pero quizás en el café sí es algo relativamente nuevo de empezar a implementarlo, pero sí, que tiene tanto resultado y que incluso, no hace falta entrar en todos los detalles, pero qué beneficios puede llegar a tener solamente este primer paso, que vamos a ver Bueno, la semana que viene en detalle. este primer paso, Kim, lo primero que logra es eliminar cierta carga microbiológica que viene y que no es propio del café. Por ejemplo, si el café se fue al piso, ¿cierto? Recogió unos microorganismos que no son propios del café. Si las manos del caficultor no estaban limpias, del recolector no estaban limpias, pues no vamos a tener, digamos, una limpieza total en el fruto. Entonces, uno de los primeros pasos ya en planta de procesamiento es el manejo de limpieza del grano. La limpieza simplemente es eliminar carga microbiológica indeseada que no Julián, hace parte quedaros de aquí porque, y si crees que... Señor. Ahora has vuelto, te has ido un momentito, sí. Le decía yo que lo que queremos con ese primer paso es eliminar toda la carga microbiológica que no es natural del café, porque la carga natural del café está dentro en el mucílago. ¿Cuál? O sea, ¿qué carga? O sea, la que son microorganismos endófitos, o sea, que viven dentro de la planta, porque así como nosotros tenemos microorganismos dentro de nuestro sistema digestivo, en muchas regiones nuestras mucosas, tenemos una carga microbiológica, las plantas también tienen cargas microbiológicas, eso se llaman microorganismos endófitos, que están dentro de la planta. Miren la importancia de la etimología de las palabras, los que hablamos castellano, ¿cierto? Saber que es endófito interno, dentro de la planta. Y microorganismos que han sido puestos por vectores como la Drosophila melanogaster, que puede poner sus larvitas en los frutos relativamente maduros, y llevan algo otros microorganismos como algunas levaduras, algunas bacterias del ácido láctico, algunas enterobacterias y otros microorganismos que pueden aparecer también allí, que son favorables, definitivamente son favorables. Entonces, en ese primer paso lo que podemos hacer, si hacemos una desinfección media, digámoslo así, podemos lograr tener un equilibrio en que al final vamos a tener casi que la misma carga microbiológica que está resistiendo el proceso de desinfección haciendo el proceso de fermentación. Puede darse por el azar, ¿listo? Entonces, eso puede ocurrir. Pero también lo que puede ocurrir es que pueda estabilizar la fermentación, como hemos aprendido algunos en los cursos que han hecho con nosotros a aislar microorganismos, pues pueden inocular sus propios microorganismos y tener también un resultado que al final le va a dar, digamos, una estabilidad al producto. Entonces, en términos generales, ese proceso de control microbiológico que se hace por medio de una desinfección, hay unos métodos de desinfección que les vamos a contar. ¿Cuáles podemos usar? ¿Cuáles se usan en las frutas? Porque yo en el curso de la máster, dentro de las masterclass de los cursos que hacemos virtuales contigo, que alguien preguntaba que cuándo se hacen,
Ese está abierto todo el tiempo, en la página de Estudio Café está abierto todo el tiempo el de fermentación, ¿cierto? Entonces pueden mirar ahí, o los cursos que hacemos nosotros acá en el laboratorio, en Colombia, en Popayán, Cauca, ¿cierto? Ahorita vamos a México la semana marzo, entonces en México también vamos a estar, en Teocelo, en De Oaxaca, hecho, entonces, te acabo de preguntar a alguien también de Costa Rica para hacer una formación grande, entonces te pasaré el pantallazo luego para que puedas contactar. claro que sí, Pero claro sí, que sí. la idea es eso, de que sí, lo que van a aprender concretamente durante la clase de la semana que viene es Exacto, dos eso es. metodologías para Las desinfectar. metodologías para hacer la desinfección, Ok, ¿cierto? Incluso les podemos enseñar, ¿cierto?, cómo hacer un sistema de desinfección que no genere efecto residual y que les permita tener a ustedes mismos, empezar a meterse en otra área, que es el desarrollo de equipos para, para nuestra industria del café. Digamos que esa es una línea muy interesante, que los caficultores no tenemos que ser ingenieros aeronáuticos, ni electrónicos, ni nada de eso. Yo soy biólogo, sí, tengo una maestría en bioingeniería, pero ahí no me enseñaron ni electrónica. Y pero hemos si eres desarrollado ingeniero, bioreactores, sí que tienes ventaja, eres ingeniero, eso sí. hemos desarrollado bioreactores, hemos hecho sistemas de desinfección, hemos hecho sistemas de secado, hemos hecho un montón de cosas sin ser estos ingenieros. Y le hemos enseñado a nuestros caficultores a hacer ellos mismos sus bioreactores en los cursos contigo, a hacer algunos equipos. Entonces, miren, a transformar nuestra industria para pasar del beneficiadero de una materia prima a una planta de procesamiento de alimentos. Pues que en términos generales es eso. Para controlar esos microorganismos, entonces les vamos a enseñar a fabricar un sistemita que les permita disminuir esa carga o eliminarla, porque son dos metodologías, uno la elimina, el otro la disminuye. Ahora, si aumentamos el tiempo de contacto, podemos eliminar también un porcentaje muy alto que al final nos permite inocular y tener control sobre esa carga, que es lo que ha venido haciendo el ser humano en el procesamiento de alimentos que involucran fermentación. Súper. Bueno, aquí yo creo que va a haber una... Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno hablar nuevamente contigo. Ya hace mucho que no hablamos y creo que refrescar esos conceptos bueno, de vez en cuando realmente es bueno porque sí, creo que cada vez se ve más estos nombres en los paquetes, se ve más estos, bueno, se habla más de esto en los campeonatos, incluso estuve hablando el otro día con el campeón del mundo de barista este año y Diego, y realmente fue impresionante, bueno, cómo él también comparte toda esta evolución que ha visto desde hace 15 años que empezó en el café. Y realmente a mí me encanta que podemos ser parte, podemos inspirar, pero sí, hay que hacerlo con prudencia porque hacerlo, como se dice, sí, como antes mencionamos, ¿no? Que parece como que es la solución para todo, seguro que no es. Y estamos viendo que realmente si no lo haces bien, puede provocar incluso cosas bueno, que no son tan agradables, que de momento no se habla de esto, por suerte, pero que quizás es mejor prevenir, ¿no? Y poner todo muy en orden antes de que sí, empiecen a haber más dudas sobre este tipo de temas. Pero cuando vemos fotos con hongos en los cafés y todo esto, como nuestro amigo Robert también nos comenta siempre que en la fermentación la vista ya hace mucho, ¿no? Si no es Sí, apetecible la vista, ¿esto también aplica en el café, en tu concepto, o dices, esto no es ninguna sí, sí, indicación? sí, sí. Si no es apetecible a la vista, definitivamente sí. Una de las cosas que aprendí de Robert es que cuando tenemos control, incluso podemos utilizar un hongo filamentoso, como se hace para la producción de sake, para obtener un producto libre de cualquier compuesto dañino, como se hace con algunos quesos, como el queso camembert y algún otro tipo de quesos, en los que un hongo filamentoso hace unos procesos oxidativos sobre la superficie del queso y hace parte, digamos, del sabor a champiñón que tiene ese queso, ¿no? Entonces, digamos que hay procesos en los cuales podemos involucrar microorganismos que en algunos casos podrían parecer desagradables, pero que definitivamente tú ves un queso camembert y tú te lo quieres comer, se ve muy rico, muy agradable, es muy bueno, Sí, es ¿cierto? un Y hay hongo un muy control. suave, vecino, Sí. agradable, pero luego hay cosas Ahora, que sobresalen ahí grises, oscuros, exacto. con blancos mezclados, como, Pues de pronto el nada más queso mirarlo azul. dices, uy,
¿sí? O sea, el queso ¿Eh? azul puede ser así. El queso azul todo es manchitas azulitas. Ese es un penicillium, ¿cierto? Pero que es ese penicillium el que está creciendo. Entonces, miren que en esa industria se ha avanzado mucho en este tema de control microbiológico porque saben lo que ocurre cuando no hay control microbiológico. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros vemos algo que no es agradable, el olor siempre va a ser un indicador. Lo que huele a cadaverina y putrefacina no nos gusta. Cuando uno pasa por esos sitios donde huele a pulpa descompuesta, ¿cierto? Es desagradable y eso no lo queremos encontrar nosotros tampoco en nuestro café. Entonces, definitivamente debemos seguir trabajando. Cada uno de los caficultores tiene que ponerse como meta mejorar su proceso, pero desde el conocimiento. Y no tiene que recibir clase con nosotros. Póngase a leer, sea autodidacta. Es cierto, hay muchísima información en Internet. Consultemos fuentes válidas de información que puede ser en los artículos que están en castellano sobre fermentación en Google Scholar. Bueno, de manera particular me he encontrado incluso que en algunos artículos de Google Scholar aún tienen muchísimos errores técnicos porque siguen hablando y utilizando conceptos equivocados. Ayer estábamos revisando un tema de unas patentes nuestras y encontramos que hay un bioreactor que es un bioreactor para fermentación anaerobia, o sea, es un bioreactor de esos locos, ¿cierto? Porque de todas formas han puesto tan común el nombre que incluso el mismo par académico que hace la revisión, pues le parece normal y bien y sigue, ¿no? Y yo creo que debemos corregir todas esas cosas para que podamos seguir avanzando. A veces pareciera que a muchos les interesa mantenerlos en la ignorancia para que no podamos avanzar y el trabajo nuestro será procurar dar un granito de arena para que cada uno empiece a salir de ese agujero negro que es el desconocer las cosas que no hacemos como debe ser. Y ahí nos tenemos como, como aliados para conseguir esto. Y sí, lo que has mencionado antes, esta es tu percepción, tu experiencia, está funcionando con tus conocimientos y es nada más un gesto para poder compartirlo con los que quieran. Si alguien dice, ah, pero no sé muy bien, tal, prueba este taller de la semana que viene y verás cómo Julián te lo explica y ahí vas a explicar, o vas a aprender cómo desinfectar de manera saludable tu café o la drupa de café y de ahí si quieres más, bueno, luego habrán oportunidades más para profundizar, incluso hacer los cursos más avanzados o cursos presenciales incluso con Julián o incluso como el señor aquí de Costa Rica ha dicho, vente a Costa Rica a enseñarnos a nosotros, pero vamos a buscar maneras para llegar a más personas y por eso está el estudio de café online y encantado de contar contigo siempre porque sí, es un placer. Desde que nos conocimos, conectamos con esta filosofía de café sensible y introducir esta sensibilidad también en el mundo de la producción y del mundo de la compra y el mundo del tueste, el mundo del barista. Ese es el objetivo sí, del estudio. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y para los que están interesados, entra en la biografía o entra en estudiodecafé.com y ahí vas a sí, ver más detalles. Cualquier cosa que quieras añadir, unos minutitos más para cerrar y de ahí nos vemos en la próxima sesión. Bueno, básicamente, Kim, pues no, gracias a todos los que nos han acompañado. El tema recuerden de lo que les dije hace un momento, seamos autodidactas, investiguemos. Existen muchos tipos de fermentación, que es alguien que pregunta ahí al final. No se llama contaminación con oxígeno, simplemente es un proceso oxidativo en la que hay oxígeno, aunque, bueno, eso es un poco más complejo, nos gastaría mucho tiempo explicándolo, pero hay fermentaciones y para que haya fermentación no debe haber oxígeno. Donde hay oxígeno es oxidación. Ahora, cuando hay unos microorganismos serán diferentes tipos de oxidación, como para aclarar a la persona que escribía ahí. No quería dejarlo ahí como en el aire y pues bueno, a todos muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto y poder, para mí siempre lo que tú decías, siempre será un gusto poder conversar contigo y sobre todo poder poner nuestro granito de arena para que seamos mejores en el procesamiento de café de alta calidad, que en últimas es lo que nos interesa a todos. Gracias, Kim, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por tu granito de café. Nos vemos muy prontito. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao, chao.